Dios nos va a enseñar la importancia de ser personas limpias de corazón, de ser personas o ser cristianos con un corazón limpio, ¿vale? Acompáñenme a la Biblia, por favor, al libro de Números, capítulo 5. Vamos a ver la traducción viviente, ¿vale? Dice así: el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga, escuche bien, una enfermedad de la piel, en otras dice lepra, o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Mire, esta era la manera como la ley establecía que debería de tratarse con la gente que tuviera enfermedades de la piel. La más común y la más agresiva era la lepra, pero había otras. Por eso algunas traducciones no traducen lepra, pero la que más vemos en la escritura es la lepra. También las que tenían un problema de flujo, como la mujer del flujo de sangre. Y también los que habían tocado por alguna razón a un cadáver, eso los dejaba contaminados, como le pasó a Sansón. Si usted ha leído un poquito la Biblia o ha estado con nosotros de más tiempo, se acordará que Sansón iba caminando con sus padres y se quedó retrasado, vio un panal y fue y lo agarró, pero el panal estaba dentro del estómago, bueno, dentro del cuerpo muerto de un león. Entonces él no le importó que era un cadáver, que estaba muerto el león, y lo tomó y comió él y le dio a sus padres. Después se enteraron y no fue de nada de bendición, ¿ok? Fue de maldición para ellos. Y esa era la manera como la ley decía que había de tratarse a leprosos, a personas con flujo, a la mujer del flujo de sangre, etc. Vamos a ver cómo Jesús trató a un leproso. Mire, este pasaje, Mateo 8, verso 1, es inmediatamente después de que Jesús termina de predicar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está contenido en el evangelio que más lo contiene, es el evangelio de Mateo, desde los capítulos 5, 6 y 7. Estos 3 capítulos hablan de todo el Sermón del Monte. Terminando, él baja y va a pasar esto. Pero quiero decirle algo y me voy a adelantar un poco. Para entender bien el evangelio de Cristo, es necesario que veamos cómo Jesús, especialmente los evangelios y también todo el Nuevo Testamento, pero especialmente los evangelios con Jesús, cómo Él está tratando con los judíos que vivían bajo la ley. También, obviamente, después de intentarlo con los judíos, lo intenta o le pasa la estafeta a los gentiles que no tenían a Dios, que no estaban bajo la ley, pero que sabían cómo era el tema de la ley, porque eran gente despreciada por los judíos al estar bajo la ley. Entonces quiero que vea cómo Jesús está intentando siempre, buscando siempre enseñarle al pueblo judío y a todos los que conocían la ley, aunque no estuvieran bajo la ley, que esa ley ya había quedado obsoleta con su venida, porque la gracia había venido sobre la ley, ¿vale? Entonces Jesús baja del Sermón del Monte, de estar predicándole a la mayoría de judíos, ¿verdad? Él está ahí en Israel predicándole y pasa esto. Mateo capítulo 8, verso 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. No hay ningún detalle pequeño en la Biblia, que pase por alto, ¿verdad? Y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Como veíamos, ¿verdad? En el libro de Números estaba prohibido tocarlos, a los enfermos de lepra, a los enfermos de la piel. Jesús no solamente le dijo: quiero, sé limpio. Él pudo haberlo dicho: quiero, sé limpio. Y por el poder de su boca y de sus palabras hubiera cambiado, hubiera sanado. No, él lo tocó. Él fue y lo tocó para enseñarle a toda esa gente con la que le había predicado. Y todo lo que predicó en el Sermón del Monte, lo que hacía era hacerles entender que esa ley ya no estaba vigente. Bueno, ahora lo hizo con un hecho impactante: sanar a un leproso del cual todos huían y por eso los tenían
fuera de sus ciudades y de sus regiones por la contaminación que la misma ley decía que sucedería, ¿vale? Entonces, en los evangelios podemos ver a Jesús cómo Él está tratando con una ley y está tratando de enseñarles a ellos y también a nosotros que esa ley ya no está vigente. Y vemos, por ejemplo, el pasaje de la hija de Jairo, ¿verdad? Que viene Jairo, un principal de la sinagoga, y le pide a Jesús que vaya a su casa porque su hija se está muriendo. Y en el camino se atraviesa una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, toca su manto y es sanada. Y después Jesús sigue caminando hacia la casa de Jairo y le avisan que la niña ya murió. Jairo se quiere desplomar ahí. Jesús le dijo, no, o sea, solo cree. Y fueron allá y sanó a la hija de Jairo. Entonces, en estos 3 pasajes de Jesús, sanó a un leproso, sanó a una mujer con flujo y resucitó a un muerto, ¿verdad? Y se atrevió a tocarlo y se atrevió a estar ahí en esa casa. Y entonces, ahí nos está hablando claramente de cómo Jesús está enseñando que la ley ya no está activa, sino que la gracia ha venido a suplantar la ley. 3 casos donde la ley marcaba desprecio a la gente por sus impurezas, por su suciedad. Jesús, ¿verdad?, vino a enseñarles que la gracia les limpió. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título limpios por su gracia. Las aguas de la gracia limpian nuestras obras, ¿vale? En esta primera parte quiero explicarle, porque vamos a sacar seguro grandes aprendizajes y enseñanzas de esto, de qué significa un poco más profundo el que Jesús haya limpiado a la mujer, haya sanado a la mujer con un flujo de sangre, ¿vale? Vamos a la Biblia, vamos a leer el pasaje para recordarlo bien todos y si alguno no lo conoce, pues lo pueda conocer, ¿vale? Lucas capítulo 8, verso 40 dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años. Ponga atención acá, se lo puse en rojo. Como de 12 años tenía la niña, que se estaba muriendo. Y mientras iba a la casa de Jairo, la multitud le oprimía, era mucha la gente. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, ¿desde cuántos? Desde hacía 12 años también. 12 años tenía la niña y 12 años tenía de enferma esta mujer, dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús iba en medio de una multitud, ¿ok? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es decir, alguien me ha tocado con fe. Eso quiere decir acá. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, porque estaba prohibido, ella no debería ni siquiera haberse acercado, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, por su enfermedad de flujo, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe, véalo, está también en rojo, tu fe te ha salvado, te ha sanado y te ha hecho salva. Ve en paz. Como le he explicado, no hay detalle pequeño en la Biblia o que esté escrito nada más porque sí, hay que encontrarlos, hay que pedir revelación. Y que la niña tenga 12 años y que la mujer del flujo tuviera 12 años de estar enferma de flujo no es una coincidencia ni algo que se deba pasar por alto. Número 12. El 12 en la Biblia, en hebreo, significa gobierno perfecto.
Gobierno perfecto, las 12 tribus de Israel, por ejemplo, los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, que dice el Apocalipsis, que se está refiriendo a los 12 apóstoles. 24 eran los sacerdotes que atendían el templo en un año. 24 quincenas, o sea, 12 por 2, 12 meses del año. ¿Ok? El año completo son 12 meses. Los 24 ancianos que menciona también el Apocalipsis, 12 por 2. Entonces entendamos que 12 significa gobierno. Entonces, de aquí entendemos esto. La mujer del flujo de sangre representa a la iglesia de Cristo. La hija de Jairo representa al pueblo judío. Ya muchas veces antes hemos hablado cómo la Escritura hace referencia a Israel, a los judíos o a la iglesia de Cristo, a la iglesia bajo la gracia. Se acordará a lo mejor de Ruth, Noemí y Boaz. Jesús es nuestro Boaz celestial. ¿Ok? Ruth representa a la iglesia y Noemí representa al pueblo judío. ¿Se acuerdan? Fue Ruth quien le avisó a Noemí que había encontrado a Boaz. ¿Ok? Bueno, algo similar está pasando acá. Entonces, la iglesia es esta mujer, enferma de un flujo de sangre por 12 años. Que una mujer esté enferma de flujo de sangre la hace una mujer improductiva. Improductiva porque no puede trabajar, porque no puede tener una familia, porque no puede tener hijos, porque no puede atender a su esposo, porque esta mujer debió haber sido sacada de su casa y de la ciudad o del pueblo donde viviera. Y tuvo que aprender a vivir sola. ¿Ok? Al ser un problema de flujo o una enfermedad de flujo de sangre, era un poquito más oculto que una lepra. La lepra era muy visible. Pero tarde que temprano, la gente que se acercara a ella, o si ella se quisiera acercar a alguien, se daría cuenta. Porque el flujo no era permanente. Ella no lo podía controlar y tenía un problema de flujo de sangre todo el tiempo. Entonces, esta era una mujer sola y desesperada. Que ella represente a la iglesia es porque la iglesia, déjeme decirlo así, que tiene un flujo de sangre, es una iglesia que está enferma. ¿Y a qué se refiere con que la iglesia está enferma? ¿O por qué representar a la iglesia como una mujer enferma de flujo de sangre? Vamos a la Biblia, vamos a entenderlo. Isaías 64:6 dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y aquí tenemos que entender que está diciendo, ojo acá, se lo puse en rojo, no dice todos nuestros pecados son como trapos de inmundicia. No, dice todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. La Reina Valera lo dice así, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La iglesia representada con esta mujer enferma de flujo de sangre es la iglesia que quiere ser justificada por sus obras. Cree que por sus obras de justicia está haciendo lo correcto, Dios la está viendo bien, vale más delante de Dios o está haciendo lo correcto y cree que tiene el corazón de Dios. Esa es la iglesia a la que se le está hablando este pasaje. A la iglesia que quiere valer por sus obras. Y que esas buenas obras son obras que lo justifican delante de Dios. Ahora, cuando dice trapos de inmundicia, ¿qué es un trapo de inmundicia? Yo alguna vez, o la mayoría de las veces que he predicado de este pasaje, de los trapos de inmundicia, le explicaba a la gente que era como si alguien vomitara después de haber tomado alcohol y estar muy borracho y haber comido cosas desperdiciadas y vomitara. Esa inmundicia había que limpiarla con un trapo y eso eran nuestras obras, ¿no? Lo que limpiaba el trapo. Pero vamos a encontrar
algo más perfecto, más preciso. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años en Israel, la mujer que estaba en su periodo menstrual era una mujer inmunda. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 15, verso 19. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Las mujeres en su periodo menstrual tenían que irse, apartarse un poco de la casa y estar en una habitación solas. ¿Ok? Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada, o sea, mientras estuviera con su periodo menstrual, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y usted puede seguir leyendo, y versículo 21, 22, 23, 24, y habla de la cama de donde ella se siente, y habla de quién la toque, y habla de los vestidos que tenga, y habla de todo lo que rodee a esta mujer en su tiempo de inmundicia, será inmundo. ¿Por qué? Porque así lo dispuso la ley, ¿verdad? Que la mujer en su periodo menstrual era inmunda. Ojo acá, ya no es así. Por favor, no se preocupe. No se preocupe, hermana. No hay tal ahora. ¿Ok? Pero eso era una ley que los judíos pidieron, ya he explicado esto, por no querer vivir bajo la gracia. ¿Vale? Eso es una consecuencia de no querer vivir bajo la gracia. Pero también nos enseña que esa mujer de la que estamos hablando, la mujer del flujo de sangre, es una mujer inmunda. Por eso no podía tocar a Jesús. Por eso no podía estar en un lugar donde hubiera una multitud de gente. Iba tanta gente que apretaban a Jesús, imagínense. Entonces, trapo de inmundicia es el trapo con el que las mujeres en su periodo menstrual lo usaban para tener un poco de higiene en su periodo menstrual. ¿Me está siguiendo? El flujo menstrual era inmundo y el trapo con el que la mujer se mantenía higiénica, déjame decirlo así, ese es el trapo de inmundicia. Ahora, hoy ya no hay trapos para contener el flujo menstrual de las mujeres. Hoy hay toallas sanitarias, ¿no? Productos desechables. En aquel tiempo no. Pero puedo irme un poco más lejos. En algunos poblados y en algunas regiones, especialmente con pobreza o extrema pobreza, las familias no pueden estar comprando a lo mejor toallas sanitarias desechables y tienen que seguir usando los trapos. Bueno, esta mujer, entonces ese es el trapo de inmundicia, que había que lavarlo, ¿ok? Y entonces, ahora imagínense esta mujer que llevaba 12 años con un periodo menstrual, con un flujo menstrual todo el año, todos los meses. No era una semana al mes, eran todos los días. Esa era la mujer. Y esa es la mujer que representa a la iglesia que está queriendo ser justificada por sus obras. Dice Isaías que nuestras obras de justicia, cuando tú quieres decir yo soy bueno para esto, o yo estoy haciéndole bien a esta persona, y entonces yo estoy haciendo lo correcto y por eso valgo y por eso me va bien y por eso Dios me bendice, ahí lo que estás haciendo es justificar tus obras. Son tus obras de tu propia justicia. Y eso dice la palabra, que eso para Dios son como trapos de inmundicia. Y te coloca en la iglesia que vive justificándose por obras, y por lo tanto, una iglesia que no es productiva. Una mujer en flujo de sangre no es productiva. ¿Sale? Lo productiva de una iglesia no se puede medir por el número de miembros que tenga la iglesia. La mayoría, la inmensa mayoría, a lo mejor nos dejamos llevar por esas hermosas congregaciones que tienen mucha gente.
O las iglesias y las denominaciones que tienen mucha gente, o que tienen grandes templos, o que tienen grandes coros y grandes grupos de alabanza. Yo no digo que eso esté mal y que eso no sea algo que no venga de parte de Dios. Yo no puedo decir eso. Pero lo que sí puedo decir es que eso no es equivalente a o no representa productividad. ¿Qué es lo que debe producir una iglesia? Porque si esas grandes iglesias lo que producen son gente, son miembros que se justifican por sus obras, esa es la mujer de la que está hablando este pasaje. Una iglesia improductiva, una iglesia que vive enferma de flujo y que sus obras son como trapos de inmundicia para Dios. La iglesia productiva es aquella en la que sus miembros hacen obras de beneficencia, hacen servicio al Señor, trabajan para el Señor, bendicen al prójimo, sirven al prójimo, a la viuda, al necesitado, comparten el evangelio como consecuencia de saberse amados por Cristo, de saberse llenos de la justicia por la justicia de Cristo, pero no usan esas obras ni para reconocimiento delante de Dios, ni para reconocimiento delante de su pastor, ni para reconocimiento delante de nada, ni siquiera para valer, ni para decir estoy haciendo lo correcto. Eso tiene que ser una consecuencia. Entendamos esto. Misma acción. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo productivo o lo improductivo? En el corazón, mis amados. En el corazón. Dios es el único que puede pesar el corazón de la gente. Por eso cuando dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros y en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y yo les diré, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque lo hicieron para justificarse, lo hicieron para valer delante de la gente o lo hicieron para ganarse el favor de Dios. ¿Dónde estaba ese problema? En su corazón. En su corazón, no en su doctrina, no en si tiene errores, no en si... en su corazón. Lo que Dios quiere es que la iglesia tenga un corazón conforme al corazón de Dios, que entienda que su justicia le viene por la obra de Jesús. Y en este caso, que sus obras no son un trapo de inmundicia, porque las obras que hace son consecuencia de saberse amado y de saberse justificado por su fe. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. Y a esta iglesia, si seguimos en el pasaje, Jesús deja que lo toque. Él venía caminando rodeado de mucha gente, pero él sabía que iba a pasar, lo sabemos todos. Esta mujer se arrastra, se agacha y va y toca el manto, solo la puntita del manto de Jesús. Y por la fe con la que lo tocó, porque si leemos el pasaje completo, dice que esa mujer oyó de Jesús y dijo, en otro pasaje dice, y dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva, seré sana. Y entonces, mire cómo la sanación o la sanidad y la salvación van juntas. Por eso siempre le digo, si usted se sabe salvo, sépase sano también. Amén. Es un privilegio, es un plus que usted tiene. La salvación y la sanidad física. ¿Vale? Entonces, esta mujer cree eso y va y lo toca con fe. Por eso dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro y los demás se confunden y dicen, Señor, te está tocando todo el mundo de los que estamos aquí. ¿Cómo voy a poder saber quién te ha tocado? Dice, no, alguien me tocó. Y yo podría poner en ese pasaje, en ese renglón, alguien me tocó con fe. Alguien me tocó creyendo que yo la puedo limpiar. ¿Quién fue? No lo dice así, pero es obvio lo que está diciendo. Entonces todo el mundo se queda detenido. Jairo se está mordiendo las uñas porque el tiempo pasa y no llegan a su casa. Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo del mensaje. Y entonces esa mujer es descubierta y se queda viendo y dice, he sido yo. Y dice ahí que les dijo por qué razón y les contó, porque es ahí donde se entera Mateo
de todo lo que digo para después escribirlo. ¿Ok? Y ahí dice la mujer que tenía un flujo, que estaba enferma de flujo de sangre de 12 años, del que dice número 5.2, y que ya se había gastado todo su dinero en médicos y que nadie le daba, nadie le ayudaba para sanar. Pero alguien me habló de Jesús, supe de Jesús y creí en él y vine y lo toqué. Y ahora se ha detenido mi flujo, dice, ya no tengo flujo. Amén. Eso es lo que Jesús hizo con su iglesia, con la iglesia enferma de flujo que vive queriendo justificarse por obras. La sanó, te sanó y me sanó, y ahora ya no vivimos por obras, ya no vivimos justificándonos por unas obras, sino ahora nuestra justicia la creemos que nos viene por la fe en Jesús. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden gritar un aleluya ahí en sus casas, ahí donde está? Si usted está sabiendo, si usted está entendiendo, si usted está recibiendo, usted está siendo limpiado en esta hora. No porque Jesús no lo haya limpiado antes, sino porque usted no tenía claridad a lo mejor y no tenía la fe que tenía esta mujer. Porque la fe de esta mujer está viniendo hoy a usted y a mí para que entendamos que al decirle sí a Jesús hemos sido limpios. Hemos sido limpios de toda contaminación, de pecado que representa la lepra, de flujo que representa las obras de inmundicia y aún de muerte. Aún de muerte. Hemos sido resucitados. Nuevas criaturas somos. Tenemos los ríos de Dios en nuestro interior. ¿Me está siguiendo? Los ríos de vida. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender en esta primera parte, mis amados, que Jesús nos ha limpiado de toda impureza, de toda maldad, de toda contaminación, de toda soledad, de todo desprecio, de toda tristeza, de toda depresión, de toda angustia, de toda preocupación, de todo estrés. Todo lo que no es de parte de Dios, estamos limpios. Y algo más importante es que estás limpio y limpia en tu corazón. Y entonces, las obras que tú haces y que tú harás no van a estar hechas para valer delante de Dios, sino al saberte amada por Dios y por Jesús y por el Espíritu Santo, y al devolverles tú el amor y hacerse un círculo virtuoso, tú vas a hacer obras de beneficencia, de servicio al Señor, de servir a la iglesia, de amar a tu prójimo, de servir a tu prójimo, de bendecir la casa, y de todo lo que hagas lo vas a hacer por amor, por gratitud, por honra al Señor. Porque entiendes el propósito de esta iglesia para llevar este evangelio y quitarle la carga a tanta gente que ha vivido en iglesias enfermas de flujo de sangre, que quieren justificarse por sus obras y no se dan cuenta que son como trapos de inmundicia. Amén. Y eso nos está dejando el Señor a nosotros, esa encomienda. Por eso les digo, vayamos a compartir el evangelio de la gracia. Traigamos a la gente, dice la palabra, fuérzalos a entrar. Tuérzales el brazo a quien no quiera venir. Tráigalos. Póngalos aquí, siéntelos con usted en la transmisión a las 12:45 de cada domingo. Siéntelos. Ofrézcale recompensas adicionales, no sé. Ya le predicaré acerca de cómo el Señor dijo, fuérzalos a entrar. Pero hoy el Señor te está hablando a tu corazón y tienes que saber que estás limpio. No sé qué hayas hecho en el pasado. Y yo sé que tú sabes que tu pecado ya fue perdonado si es que eres un miembro de la iglesia, una oveja de la iglesia. De nuestra iglesia, porque eso lo he enseñado hace 4 años y medio. Pero, déjeme decirle, ahorita me acordé que además es un año especial porque este es nuestro 5º año hablando de la gracia. 2021, 22, 23, 24 y 25. 5º año de la gracia. ¡Wow! Es maravilloso esto. Entonces, tenemos gracia sobre gracia. Amén. Entonces, que tú estés sabiendo que ya te perdonó tu pecado, sí.
Pero hay un remordimiento, hay una culpa, hay una tristeza porque hiciste algo en el pasado, hiciste algo, a lo mejor hubo un aborto, a lo mejor hubo una mala relación con alguien, a lo mejor hubo una fornicación, que ya sabes que ya el pecado ya está, pero había algo que se quedó ahí como un residuo porque tu inconsciente, a lo mejor tantos años queriéndote portar bien y creyendo que eso es lo que te justifica delante de Dios, había residuos de eso. Bueno, hoy Dios me dice que te diga que estás limpio, que estás limpia, totalmente pura, resplandeciente. Tienes la vida de Cristo en ti, el río de Dios corre sobre de ti. No hay manera de que puedas estar sucio o sucia. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hoy entérate que eres limpiado por su gracia y que nunca más se te ocurra volver a pensar que estás sucio y no puedes hacer algo, aunque tus obras no sean correctas o buenas. Esto no significa que te estoy dando permiso para pecar. Es más, si tú entiendes el mensaje y recibes este mensaje hoy, esa limpieza, esa pureza que te estoy predicando hoy, está cayendo sobre de ti. Si tu fe está correcta en lo que te estoy predicando, el Señor te está revelando este mensaje, te tiene que arder el corazón. Y te lo digo desde ahora, el corazón te va a arder, tu fe estará firme, pero tu cuerpo hará maldades. Pecarás, tu mente te hará pecar, tus ojos te harán pecar. Pero te reto a esto, te desafío a esto. Sigue considerándote limpio, porque limpio estás. Porque no son tus obras las que te limpian o te ensucian, es la obra de Cristo la que te limpió, te limpia y te limpiará todos los días de tu vida. Amén. No depende de ti, no depende de que lo pidas, depende de que lo creas. Hoy lo crees y esa limpieza actúa todos los días de tu vida. Entonces, pastor, voy a poder pecar y cualquier gente puede pecar. Lo desafío, creyendo bien, estando bajo la gracia. Usted puede empezar a pecar si quiere, pero la gracia lo va a chocar y lo va a limpiar al grado que la tentación, los demonios o lo que fuese, su ADN, su familiaridad o lo que sea que lo estuviera impulsando a pecar, se irá de sus vidas más pronto que tarde. Algunas veces hoy mismo ya está, otras veces tardará un poco más, pero si usted se mantiene bajo la gracia, sabiéndose en el espíritu limpiado, su carne se alineará a su espíritu, aunque todavía le falte un poco. No sé si me estoy explicando. Amén. Este es el desafío, que usted se sepa limpio a pesar de que todavía su cuerpo siga haciendo maldades. Le voy a explicar esto fácilmente. ¿Usted le ha cortado la cola o ha visto cómo se le corta la cola a una salamanquesa? No sé si también funciona con lagartijas, creo que sí. Si usted le corta la cola a una lagartija o una salamanquesa, usted verá que la cola se sigue moviendo. Ya está separada del cuerpo y se sigue moviendo. Pareciera que tiene vida. ¿Me sigue? Esta colita va a dejar de moverse en un momento. La iguana se va a ir, la lagartija, perdón, se va a ir. Pero esto se sigue moviendo. Bueno, un tiempo, un ratito, hasta que esto deja de... Tal vez, no sé cuál es el proceso biológico, si son los nervios, si son los músculos, o no sé qué sea que la hace moverse. Pero ya no forma parte del cuerpo. Ese es tu cuerpo también. Tu cuerpo fue cortado, fue crucificado en la cruz. Amén. Y entonces ya no hay pecado en ti, aunque se te siga moviendo la colita. Aleluya. Espero haber explicado, pero créalo sobre todo que usted, si usted pensaba que era como la mujer de flujo de sangre en alguna área de su vida, tal vez no en la iglesia, pero en alguna área de su vida, usted está quedando hoy limpio y limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda mala obra, porque Dios está pesando su corazón y por fe usted es justificado. ¿Pueden un buen amén? Muy bien. Vamos a la segunda parte, y la segunda parte quiero enseñar qué significó
que Jesús haya ido a resucitar a la hija de Jairo, para terminar con el pasaje completo. Sigamos leyendo. Una vez que sanó a la mujer del flujo de sangre, quedó en el capítulo 48, verso 48, viene el verso 49 y dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús habla de resucitar muertos y ser salvos. Jesús habla de sanar enfermos y ser salvos. Amén. Así que le invito a creer y a unir esas dos. Salvación y sanidad van juntas. Yo soy salvo, yo soy sano. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan. Ponga atención a esto, se lo puse en rojo. Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, la tocó, la tomó de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. En otro evangelio no lo traducen y dice talita cumi, ¿ok? Que significa: muchacha, levántate. A ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Así como la mujer de 12 años enferma de flujo representa a la iglesia, le dije que esta niña representa a los judíos. Representa al pueblo judío que está muerto, que está como muerto porque no reconoce, ni ha reconocido, ni aún todavía reconoce que Jesús es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Para nosotros será la segunda venida, para ellos piensan que será la primera. Pero eso los tiene como muertos en ese sentido, porque no reconocen a Jesús como su Salvador. ¿Vale? Entonces, mire qué interesante. Jesús empezó a caminar con Jairo para ir a resucitar a su hija, que representa a los judíos. O sea, Jesús vino a los judíos, a resucitar a los judíos. Y en el camino se le apareció la mujer del flujo de sangre, que representa a la iglesia. En el camino entramos nosotros, que estábamos enfermos, justificados por obras. El Señor limpió primero a la iglesia, pero siguió caminando hacia resucitar a la hija de Jairo, y la terminó resucitando. Entonces la pregunta podría ser: pastor, ¿qué acaso los judíos se van a ir al infierno por no reconocer a Jesús? Y la respuesta es, como decía el apóstol Pablo: de ninguna manera. Como si usted me pregunta: entonces, pastor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, así que puedo pecar lo que yo quiera. Como dijo Pablo, de ninguna manera. No hay forma del que esté bajo la gracia quiera pecar. No hay manera. Si alguien quiere pecar, es porque no está bajo la gracia. Si alguien está bajo la gracia, no quiere pecar, pero no puede dejar de pecar, se le está moviendo la colita, pero pronto se le va a quitar. ¿Vale? Entonces, este pasaje nos dice que Jesús vino a resucitar a los judíos. Por eso Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino, su propósito eran los judíos, y los suyos no lo recibieron. O sea, a los suyos se refiere al pueblo de Israel. Pero los suyos no le recibieron, o sea, los judíos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, a la iglesia. Jesús vino a los judíos, pero dado que los judíos lo rechazaron, entonces dijo: vamos a darle a los gentiles. Y ahí venimos tú y yo, ¿vale? Entonces la pregunta es: ¿los judíos se van a perder en el infierno? Y la respuesta es no, claro que no, la escritura lo dice. Romanos capítulo 11, versos 11, 12 y 15 dice, está bien claro en esta traducción viviente, dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Somos la consecuencia de la desobediencia de los judíos. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos
porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Amén. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, o sea, hacia nosotros, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Y podemos a lo mejor ser esta generación que lo va a ver, ¿vale? Y dice al final, eso será vida para los que estaban muertos. Y es aquí donde entendemos el pasaje. Qué lindo es poder entender las historias de la Biblia bajo la gracia, entendiendo el propósito de Jesús en la tierra. Amén. En el Antiguo Testamento vemos a Jesús revelado. En el Nuevo Testamento vemos a Israel, a la iglesia, a Jesús revelados también ya. Amén. Entonces podemos entender que Jesús vino a resucitar a los judíos y de camino nos liberó a nosotros, nos sanó, nos limpió, pero Él sigue con el propósito de liberar a los judíos, de salvarlos, y los judíos, ojo a esto, la iglesia será salva por su fe, o es salva por su fe. Los judíos son salvos por ser el pueblo de Dios, y porque gracias a su desobediencia y porque gracias a que rechazaron la oferta de la salvación, tú y yo la tenemos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, amemos al pueblo judío, oremos por el pueblo judío. La palabra dice que el que ore por ellos, el que bendiga a Israel, será bendecido. No compren ninguna idea mundana, diabólica, de ir en contra del pueblo judío. Todo lo que está pasando en la franja de Gaza, allá en Israel, confiemos en Dios y confiemos en su pueblo escogido y confiemos que Israel solo se está defendiendo como lo ha hecho por siglos. Siglos tienen atacando a Israel y los siguen atacando. En 1948, cuando Israel nació como nación ante las Naciones Unidas, 6 naciones árabes los atacaron al día siguiente. Y Israel ganó. Imagínense un estado recién formado. Israel venció. Se le conoce como la batalla de las 6 naciones, creo. No sé si también duró 6 días. Pero Israel venció. Y lo han atacado, lo han desperdigado a su gente, pero Israel sigue viva. Israel sigue siendo un testimonio de que Dios está con ellos. La mayoría de su territorio es desértico, pero tienen el único país que tiene la tecnología de convertir el agua salada en agua potable. Exportan frutas y legumbres a Europa. Frutas tropicales de Europa. Amén. Entonces entendamos eso. El pueblo judío será salvo. No por su fe, sino por ser el pueblo escogido y por habernos dado un espacio a esta su iglesia, a la que está siendo sanada por fe y es salva por fe. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Ahora, termino con esto. Jesús tenía un círculo íntimo dentro de todos sus discípulos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, en ese orden. Pedro, Jacobo y Juan. Y solamente se llevó a ellos. Todos los discípulos iban con él, pero para ir a resucitar, ya para meterse a la casa, solo se metió con Pedro, Jacobo y Juan. Pedro en hebreo, vamos a encontrar algo maravilloso acá. Bueno, le leo Lucas 8:51, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre también. Pedro en hebreo, aquí se lo vamos a poner, Pedro en hebreo significa piedra. Jacobo en hebreo significa el que suplanta. Juan en hebreo viene de la palabra Yohanan, que significa gracia de Dios o regalo de Dios. Que hayan ido con Jesús, que fue a resucitar a la hija de Jairo, que representa a Israel, y solo se haya llevado a Pedro, Jacobo y Juan, que significan piedra, el que suplanta y la gracia de Dios, lo que está diciendo es que la piedra, que representa la ley de los 10 mandamientos, con todas sus demás leyes, la ley
ha sido suplantada por la gracia. Y eso es lo que Jesús enseña en todo el tiempo que está en la tierra. Está enseñando que la ley ha sido suplantada por la gracia. La gracia es superior que la ley. La ley es para niños y la gracia es para adultos maduros. Es para adultos maduros, es para personas maduras. ¿Me está siguiendo? Es más fácil la ley que la gracia. Entender la gracia es otro tema. Pero qué interesante es que con solo 3 nombres, con solo 3 personas y sus nombres, Jesús le dijo, porque ese era su círculo íntimo, constantemente está Jesús presentando a Juan, a Pedro, Jacobo y Juan, diciendo todo el tiempo, la ley de piedra, a la que le llama el ministerio de muerte, escrito en piedra, la ley ha sido suplantada por la gracia de Dios. Eso es maravilloso. Así que nosotros salgamos de la ley. Salgamos de la ley. Dejemos de filtrar la vida por quién hizo lo bueno y quién hizo lo malo, inclusive tú mismo. No estoy diciendo que hagas lo malo, no estoy diciendo que seas flojo y mal hecho, no. Estoy diciendo de corazón, esfuérzate para hacer lo bueno. De corazón, haz lo correcto. De corazón, inténtalo. Tu matrimonio, tus hijos, tu paternidad, tu negocio, tu deporte, tu ejercicio, tu salud, tu cuerpo, tu alimentación. Inténtalo, hazlo de corazón, recibiendo la gracia y la sanidad y la fuerza y la juventud o el rejuvenecimiento del Señor. Hazlo. Pero si fallas en el intento, no te critiques. Amén. Si alguien falla, no lo critiques. No pelees con la gente que hace malas cosas contra ti o que hace malas cosas que encargaste. No pelees con ellos, porque entonces los estás llevando y los estás metiendo a la ley y tú te estás metiendo bajo la ley. Qué interesante es que una mujer, al parecer, déjeme decirlo así, mundana, pero no conozco su bagaje espiritual, es una mujer mexicana, veracruzana, de Coatzacoalcos, famosa y artista de Hollywood, como Salma Hayek. Ella cuenta en un programa de televisión, está casado con un millonario, archi contra mega ultra millonario francés. Dice que en su casa se hablan 3 idiomas, inglés, francés y español. Pero ella dice que en su familia tienen una política. Nunca se le echa la culpa a nadie, dice. Cuando alguien falla y esa falla nos afectó a todos, lo que hacemos en lugar de decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no trajiste? Eres un distraído. Voy a poner un ejemplo. Salen todos, van caminando y ¡chin! Alguien dejó las llaves de la casa adentro y ahora está cerrada la casa. Y no pueden entrar. Entonces, en lugar de decir, yo te las di a ti, no, yo te las di a ti, no, es que tú me dijiste, es que yo te... En lugar de empezar con esa retahíla de culpabilidad, en lugar de hacer eso, dicen, lo que hacen es, ok, somos un equipo. ¿Cómo resolvemos esta situación? Es decir, ellos no buscan quién nos metió en el problema, ellos buscan cómo entre todos salimos del problema. Y eso, mis amados, ella no habla de la gracia, pero eso es precisamente lo que debería funcionar en la vida de cada uno de nosotros bajo la gracia. No es quién lo hizo mal, sino es cómo lo resuelvo. Alguien te hace mal y dices, es que no puedo hacer más de lo que tiene, punto. Nadie, o sea, todo mundo hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Amén. Y eso es lo que nos hará verdaderamente salir de la ley y vivir bajo la gracia. Entre más creas estos mensajes, entre más veas estos mensajes, entre más ores tú la gracia y prediques la gracia a otros, vas a notar que eso te va a hacer siendo posible. Ya no te fijarás en lo bueno y lo malo que hagas tú o en lo bueno y lo malo que haga alguien contra ti, sino que estarás siempre pensando en cómo el Señor lo puede resolver. Amén. Y te insisto, no es que ya no importe si haces lo bueno o lo malo, no, haz lo bueno, eso es algo natural bajo la gracia. Pero si fallas, no te metas bajo la ley y no metas a la gente bajo la ley, porque para meter a la gente bajo la ley, tú la estás juzgando bajo la ley y tú te metes bajo la ley. Salte de ahí.
Salte de ahí y comienza a pensar cómo Dios me va a ayudar. Porque además, todas las cosas que te pase, Dios las dispone para bien de los que viven bajo la gracia. ¿Puede dar un buen amén? Entonces, terminamos con esto. Entendamos que el 2025 es un año, esta palabra viene muy acorde a nuestra palabra rema, que es un año en donde tendremos tal presencia del Espíritu Santo que nos inundará. Estaremos inundados de la presencia del Espíritu Santo, que solo el río de Dios se puede cruzar a nado, no se puede cruzar caminando, sino a nado. O sea, no es en nuestras fuerzas, es en el fluir de Él. Y donde esas aguas, tenemos las aguas vivas del río de Dios. ¿Cómo pudieras estar sucio? No hay forma. Estás limpiado y Jesús te limpió con las aguas de su río y las dejó dentro de ti para una limpieza permanente. Amén. Así que sépase limpio, sépase limpiado por cualquier obra que haya hecho, sépase limpio por la obra de Jesús, vaya y limpie a todo el que esté junto a usted, porque bajo la ley, el que está contaminado contamina al limpio. Por eso el leproso contaminaba a la gente y lo tenían que rechazar y separar. Bajo la ley, el sucio contamina al limpio. Bajo la gracia, es el limpio como Jesús el que contamina al sucio y lo limpia. Entonces entendamos que nuestros jóvenes no se van a perder en el mundo al ser contaminados por el mundo, sino que estos jóvenes que están acá, esos jóvenes que están ahí, van a ir al mundo, van a ir a su trabajo, a su escuela, a su universidad, a su oficina, y ellos bajo la gracia van a contaminar y van a limpiar a los sucios. Y la gente va a estar cerca y él estará o ella estará limpiándolos solo porque el río de Dios está pasando y el limpio limpia al sucio bajo la gracia sin temor de que el sucio ensucia al limpio. ¿Me está siguiendo? Es tiempo de salir a predicar el evangelio y traerlos a todos al conocimiento de la gracia. Así que disponga su corazón, busca a sus amigos, busca a su familia, hágale desafíos, tráigalo, fuércelos a entrar. Porque como dice Mateo 5:8, bienaventurados son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la importancia que dijimos al inicio de saberte limpio. Los limpios de corazón vemos a Dios todos los días, en todo tiempo, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, todo el tiempo, porque hemos sido limpiados por la obra justificadora de Jesús en la cruz. Amén y amén. Si usted ha recibido este mensaje y usted se sabe hoy limpio, dele un aplauso al Señor ahí donde está. Adórelo, alábelo, grite al Señor, aleluya. Ore al Señor, levante sus manos y reciba salvación, reciba sanidad, reciba limpieza ahora en el nombre de Jesús. No quiero terminar sin darte la oportunidad. Si quieres ser limpio y has quedado hasta acá a este mensaje, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Hazlo con la mayor honestidad que puedas. No importa que no entiendas todo. No hay nadie que tenga la franquicia para decir cómo debe de hacerse. La palabra nos dice, el que confiese que Jesús es el Señor y crea en su corazón que resucitó, será salvo. Eso es lo que tiene que pasar contigo, mi amado, mi amada. Confiesa a Jesús ahora y cree de corazón que resucitó y serás salvo. Y te acompañará su limpieza, te acompañará su gracia, caminarás en el Señor. Verás cómo lo que te enseñaron y lo que te hizo apartarte de Él no es verdad y su verdad te encaminará a lo mejor para tu vida. Amén. Porque Jesús no te pide nada a cambio. Su amor es incondicional. Él solo quiere, Él vino a salvarte. Si tú eres salvo, Él está en paz. Mientras no eres salvo, Él está buscándote porque a eso vino. Amén. Así que toma la oportunidad ahora y ora conmigo esto. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo en mi corazón que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste. Y ahora estás vivo sentado a la diestra del Padre. Gracias te doy, Señor, porque me has limpiado de mi pecado,
porque no has tomado en cuenta mis transgresiones, porque no has tomado en cuenta mi ignorancia y me has salvado por tu gracia, por tu justicia y por tu favor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y mis amados, oro por ustedes, pidiéndole al Señor que esta palabra limpie sobre todo conciencias de culpa de muchos años, gente que ha tenido situaciones difíciles, que se ha culpado, que ha dicho ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y esto mismo lo tiene en depresión, lo tiene en tristeza profunda, lo tiene en desamor, en desapego. Así que hoy todas esas consecuencias de la culpa, de la crítica, del juicio, autocrítica, autojuicio, que han traído baja autoestima y que han lastimado a la gente, hoy en el nombre de Jesús el Señor lo está limpiando acá. Señor, termina tu obra con esta gente que está acá, limpiando su corazón, sus pensamientos, su alma, su espíritu, de todas aquellas escenas de su vida. Si hubo maltrato en su vida, si hubo abuso sexual, si hubo pérdida, si hubo aborto, si hubo alguna fechoría, Señor, que la sangre derramada en esa cruz hoy esté limpiando y lavando a todo aquel que está mirando este mensaje, Señor. Por eso decimos limpios por su gracia, porque las aguas de su gracia limpian nuestras obras. Ya no más obras de justificación, ya no más obras de justicia, solo la justificación por fe. Nuestras obras ya no son trapos de inmundicia, son trapos de olor fragante al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Querida iglesia, Dios me lo bendiga grandemente. Estamos confiados, ¿verdad?, que el Señor ha hecho su obra maravillosa. Qué bueno que está acá. Le vuelvo a recordar que pueda asistir las siguientes semanas. Si usted está cerca de Jalapa, Veracruz, vaya a los servicios presenciales y lleve gente. Si usted está lejos de Jalapa, Veracruz, traiga gente a los servicios online. Díganos ahí antes de terminar la transmisión cuántas personas vieron con usted esta transmisión. 1, 2, 3, 4. Si está usted solo, ponga 1, yo. Si hay más, ponga 2, 3, 5, 8, los que sean. Anímese a ir a traer a gente, siéntelos ahí. Después dile, mira, vamos a ver un mensaje, un video, y después te invito a comer. Y después te invito a pasear. Invierta tiempo, dinero, esfuerzo, pero tráigalos. Es tiempo en que su gracia le va a dar favor y vamos a poder ayudar a muchísima gente. ¿Vale? Gracias le damos al Señor por este mensaje, limpios por su gracia. Esperemos que de verdad lo haya recibido y disfrutado. Maravilloso entender el Evangelio así, ¿vale? Y nos vemos la próxima semana. Este miércoles reiniciamos con nuestras pláticas, platicando de la gracia, 7:45. Voy a viajar ese día, pero espero llegar a buen tiempo. Nos vemos 7:45 para estar 7:45 a 8:30 y quedar despedidos, ¿sale? Nos vemos el próximo miércoles, ya recomenzamos. Venga de donde quiera que esté, invite gente, aproveche para invitarlos, que vengan a conocernos los miércoles para que vengan los domingos. Eso también está muy bien. Y el próximo domingo, no se pierda un mensaje más bajo su gracia. Les bendigo. Hasta la próxima.